Buenas tardes, buenos días, bienvenidos todos, todas a este evento, Ciberseguridad Hoy, todo lo que un líder de negocio debe saber. Y bueno, quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando. Por favor, salúdenos, díganos de dónde vienen, de qué país. Hoy tenemos una sesión rica en contenido, enfocada en directivos de empresas, líderes de negocio. Y quiero contarles un poco de dónde viene la motivación de este evento. A lo largo de todo este año, y parte de final del año pasado, en CLA Direct, estoy seguro que en Juniper hemos recibido una cantidad importante de llamadas, yo diría muchísimas llamadas relacionadas a clientes nuestros, aliados de negocio, que de alguna manera han sido afectados por ransomware y otros tipos de amenazas de ciberseguridad. Y un denominador común que vemos en todo esto es la falta de conocimiento a nivel directivo. El ransomware, como ustedes saben, es un negocio vil, un negocio de miedo, de extorsión, un negocio de proporciones épicas en donde hay muchísimo dinero que se mueve y mucho dinero que se está perdiendo, pérdidas económicas que no puedo ni contarles la cantidad que hay, y en reputación. Motivado por esto, identificamos esta necesidad de que los líderes de negocio puedan realmente entender desde un punto de vista de negocio como tal, desde un punto de vista estratégico, la ciberseguridad. Y la manera en que nos decidimos a abordar este tema es trayendo expertos. Y hoy me siento muy contento porque tenemos un gran aliado de negocios en toda Latinoamérica desde el punto de vista de CLA que se llama Juniper Network. Y bueno, tengo con nosotros a Fernando Lucato, a José Flores, a Jaime Castaneda y O'Neill Ledo, que en un minuto les voy a dar la oportunidad para que ellos se presenten. Y vamos a empezar con una dinámica bien interesante. Va a incluir sus preguntas, pero también va a incluir alguna estructura, algunas preguntas que nosotros tenemos, que hemos recogido a lo largo de todos estos meses, de líderes de negocio, juntas directivas, etc. Así que voy a empezar primero con Fernando. Por favor, Fernando, si te presentas. Con certeza. Buenos días, buenas tardes a todos, ¿no? Me gustaría de empezar agradeciendo ahí a Jaime y a CLA por la invitación, una gran oportunidad de hablarnos de un tema tan importante como seguridad. Yo soy de Juniper y tengo ahí la responsabilidad de la área de partners para nosotros en Latinoamérica. Excelente. Muy bien. Por favor, José. Claro que sí, Jaime, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar con ustedes en esta sesión. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Pues yo estoy basado en la ciudad de Miami, trabajo para Juniper, estoy a cargo de la parte como especialista de seguridad, apoyando a la región de Caribe y Latinoamérica. Y bueno, la idea es apoyar muchos de los proyectos que estamos teniendo en la región, iniciativas de negocio y trabajar de la mano con nuestros partners. Excelente. Y bueno, Jaime, adelante. Buenos días a todos. Gracias, Tocayo. Jaime Castañeda. Soy director de ingeniería para la región que llamamos Iberia y Latinoamérica en Juniper. Y pues feliz de estarlos acompañando, basado en Bogotá, Colombia. Y he estado con Juniper por 14 años ahora. Muy bien. Y bueno, finalmente
O'Neill, si nos cuentas un poquito más de ti en un minuto, por favor. Gracias, Jaime. Gracias a todos ustedes por darnos el tiempo y la oportunidad de estar en esta sesión. O'Neill Ledo, basado en Miami, he estado en Juniper aproximadamente 11 años, director de venta para el mercado latinoamericano fuera de Brasil y de México. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para saludar a Yasbeli Asprilla, Osli Padilla también desde Honduras. Tenemos también a Javier Kiwa desde México. Tenemos también a Verónica Equemba desde Colombia. Y bueno, tenemos de todas partes de Latinoamérica, Javier Robles desde México. Tenemos también Raúl Espino desde Panamá. Y bueno, les mando nuevamente un gran saludo y gracias por acompañarnos. Realmente nosotros estamos muy preocupados. Los que estamos acá entendemos el dolor que están teniendo las empresas hoy en día con los daños económicos que está causando el ransomware, las amenazas internas. Y motivado por esto, nosotros pensamos que una de las mejores herramientas que podemos tener en la caja de herramientas de un líder es realmente la educación, el conocimiento, desde un punto de vista mucho más estratégico, en vez de hablar de bits and bytes, en vez de hablar de equipamiento, en vez de hablar solamente de hardware, software. Nosotros hemos reunido hoy un panel de expertos que nos va a dar una visión distinta, un poco de negocio, un poquito de tecnología, para entender qué es lo que nosotros hoy en día realmente debemos hacer como líderes para estar preparados, para evitar esa amenaza, ese riesgo antes de que suceda. Entonces, con ese preámbulo, yo quisiera empezar con, por ejemplo, Fernando y José. Creo que sería importante, dando este contexto que yo he dado, es que todos los que estamos acá y los que nos visitan de diferentes partes de Latinoamérica entendieran, basado en su experiencia, cuáles son los 3 mayores retos relacionados a ciberseguridad que tiene un líder de negocio hoy. Tal vez empezando por Fernando. Adelante, Fernando. Perfecto, perfecto. Gracias, Jaime. Este es un excelente punto para arrancarnos, ¿no? Me viene acá a la cabeza uno o dos puntos súper importantes y ahí, José, después pido que me ayude ahí con otros puntos. Los 2 puntos que me vienen a la cabeza, a Jaime y todos, no son necesariamente temas nuevos, pero temas que están más y más ganando importancia y últimamente, ¿no? El primero es todo el tema relacionado a movilidad, ¿no? Creo que, lógicamente, eso no es nuevo, pero con todo el tema de la pandemia y todo lo que estamos viviendo últimamente, esto, 5G, IoT, todos estos temas, el reto que nuestros clientes están manejando ligados a movilidad ha aumentado mucho, ¿no? Cada vez más esto pasa a ser una preocupación y un punto de atención muy importante a los clientes. Y el segundo punto que me viene a la cabeza es todo el tema de la transformación digital, ¿no? La movida dramática que estamos viendo a plataformas digitales, en la nube, sean nubes públicas o nubes privadas, es algo que pone mucha presión también en todo este tema de seguridad, de compliance, de conformidad con normas, de cómo proteger datos de los clientes. Entonces, cuando miramos esos 2 puntos, ¿no? Personas mucho más móviles y un ambiente mucho más digital en la nube, creo que tenemos 2 puntos súper importantes de atención para seguridad. No sé cómo lo ves, José, pero esto en mi cabeza son 2 puntos buenos ahí para iniciar la charla, ¿no? ¿Estás en mute, José? Pero, ok, definitivamente, Fernando, coincido contigo al 100%. De hecho, digamos, hoy por hoy, una de las mayores preocupaciones que tienen los líderes de negocio es cómo responder ante los retos que nos trajo la pandemia, ¿no? Por ahí vimos que el mismo CEO de Microsoft, Satya Nadella, dijo que habíamos tenido toda la aceleración o la transformación digital en 2 meses, lo que esperábamos en 2 años. Entonces, eso obviamente ha traído una presión tremenda a los líderes de negocio, precisamente para dar una respuesta y mantenerse, para muchos de ellos, mantenerse a flote en el negocio. Pero esto también trae retos muy importantes, ¿no? Acelerar la digitalización no es solamente decir, bueno, me monto en la nube, compro una plataforma y ya. Toda la parte, digamos, de exposición de datos o lo que pueda yo tener o los riesgos que puedo empezar a acrecentar, pues definitivamente es algo que tengo que tener en mi radar y considerarlo. Ahora,
al momento de tener mucha, como mencionaba Fernando, la parte de movilidad, los trabajadores o la gente que está haciendo ahora el trabajo remoto, que se está convirtiendo en una especie de trabajo híbrido, algunos días en casa, otros días en la oficina, los menos días en la oficina todavía. De todas maneras, eso trae también otro reto muy importante para los administradores de la red, para los administradores de negocio, en el sentido de mantener estos dos dominios separados, la parte personal de la parte de negocio, de tal manera que no estemos mezclando eso y que efectivamente, si no lo logramos mantener separado, prácticamente estamos hablando de días en el momento en que nos puedan dar precisamente tener un ataque, ¿no? Entonces, esto aunado a otras cosas que ya veníamos de antes, como dice Fernando, no son nuevas, como la parte de movernos hacia la nube, tener una nube híbrida, nuestra interfase de ataque se ha vuelto exponencialmente más grande. Por ahí decimos que inclusive el perímetro ha desaparecido. No es que haya desaparecido, ha convergido, digamos, con todo lo que hemos estado viendo en la transformación de arquitecturas. Y entonces ahora tenemos que tomarlo desde un approach mucho más, como dicen, holístico, ¿no? No solamente proteger el perímetro, sino irnos más allá a cada punto de la red y extender esta protección de una manera sencilla, sin afectar el negocio, sin afectar la satisfacción del usuario. Excelente, gracias. Y si me permiten, lo que yo capturo, y también para nuestra audiencia, que es un poco no técnica, hay gente de tecnología, pero también hay gente de negocio. En el pasado, la conexión a Internet era lo único que nos comunicaba hacia un mundo externo de amenazas. Hoy en día esas amenazas, primero la comunicación, el punto ese de conexión a Internet ya no es único, sino que al movernos hacia los hogares, evidentemente nuestra computadora personal se convierte en un punto de entrada hacia nuestra red. Eso es lo que le llaman el perímetro. Y otro punto importante es que desde esa perspectiva también hay amenazas internas. O sea, están las amenazas externas, pero también puedo tener un empleado o un consultor descontento y realmente eso se convierte en una amenaza y hay toda una filosofía, un nuevo enfoque en cuanto a eso. Pero les aprecio su respuesta y yo creo que en este contexto tal vez me gustaría que O'Neill, que ha tenido toda una experiencia de muchísimos años en ambientes de tecnología y negocio y especialmente que, digamos, día a día trata con dueños de negocio, con juntas directivas, con líderes en toda la región, si nos pudieras, O'Neill, ilustrar un poco sobre ransomware específicamente. ¿Qué tipo de empresas son usualmente target para este tipo de ataque tan dañino? Gracias, Jaime. La pregunta es excelente. La verdad que muchas veces la gente se piensa que, por ejemplo, que es finanzas solamente lo que son atacados o quizás gobiernos, ¿verdad? Pero la verdad no es así. Todo el problema que tenemos con ransomware no tiene fronteras. Ataca retail, ataca lo que es educación, gobierno, turismo. Casualmente yo esta semana, en preparación de un poco para este evento, estuve leyendo información pública, que la audiencia aquí lo pueda buscar, y saqué varios ejemplos donde me llamó bastante la atención. Por ejemplo, Buffalo Public Schools, que es básicamente el Departamento de Educación en el estado de Buffalo. 34,000 estudiantes. Acer, la empresa Acer de computación. A Acer le pidieron $50 millones de ransom. Otra que me llamó bastante la atención fue Quantum Computers. Esta empresa le fabrica computadoras a Apple. Y si vemos, el otro que me llamó bastante la atención fue Colonial Pipeline. Entonces estamos viendo que sinceramente este problema de ransomware no está enfocado en una industria, sino ataca todas las industrias, ataca el segmento del consumidor, ataca el segmento de negocio. Entonces es un tema bastante serio que uno le debe dar de verdad mucha atención y cuidado. Gracias, O'Neill. Yo creo que pudiera yo también complementar un poco de nuestra experiencia acá. Nosotros este año particularmente hemos recibido, como decía al principio del evento, una cantidad enorme de llamadas de empresas pequeñas, grandes, medianas. Hay una empresa en Ecuador que fue hackeada, empresa de telecomunicaciones muy visible en la noticia. El ransomware pedía $5 millones. Hemos tenido empresas de consumo masivo, mayoristas. Hemos tenido empresas que tienen que ver con retail también. Entonces, no hay necesariamente un perfil. Cualquier empresa, mediana, pequeña, va a ser víctima. Creo que la pregunta hoy en día se dice no es si voy a ser víctima, es cuándo voy a ser víctima. Y para eso mismo, este tipo de eventos yo creo que es importantísimo
para estar preparados para ese evento. Entonces, un tema importante yo creo que es que cuando nosotros empezamos a recibir información de todas partes, probablemente del área de tecnología, del área de seguridad, de las noticias, de cursos, etcétera, pareciera que lo que aplicamos muchas veces tiene algunos errores, porque realmente nos pasan eventos de seguridad. Entonces yo quisiera preguntarle a Jaime, dentro de tu experiencia, ¿cuáles son los mayores errores que los líderes de negocio cometen al tratar de abordar el tema de ciberseguridad? Adelante, Jaime. Gracias, Jaime. Bueno, estábamos hablando hace unos minutos de que el perímetro se ha extendido básicamente a cualquier dispositivo, al bolsillo del usuario que va a accesar, más ahora en época de pandemia, que la gente quiere estar en línea desde casa, desde el gimnasio, de donde esté, ¿verdad? Entonces el perímetro de la red se extendió a los dispositivos de las personas. Y normalmente uno de los grandes errores es que el ransomware se piensa que es directamente hacia atacando los accesos a Internet de las empresas, pero abrir el acceso a los dispositivos básicamente también es abrir las puertas de las vulnerabilidades, inclusive al comportamiento humano, ¿verdad? Phishing en un email para cazar passwords o lo que sea, y de esa manera lograr acceso no permitido a través de esos dispositivos y pues llegar a ejecutar ransomware y todo esto. Entonces, políticas de password débiles, no tener protección de los endpoints, son como gran parte de esos errores que son comunes y que muchas veces pues dejan vulnerables a las compañías a temas de ransomware y a otros temas peores como la pérdida de la data, ¿no? Y todo lo que conlleva a nivel de regulaciones, de reputación y todo esto. Pero es importante considerar que la frontera de la red y la frontera de la ciberseguridad y de la protección debe llegar a los dispositivos a los cuales les permitimos el acceso. Gracias, Jaime. Yo creo que si me permites, complemento acá, yo creo que una parte importante es que usualmente a nivel directivo, la ciberseguridad es algo un poco etéreo, ¿no? Me decía en estos días un amigo emprendedor, Jaime, si vamos a comprar, si yo le digo a un directivo de una empresa, se acabó el disco duro del storage, inmediatamente lo compran porque no se puede seguir operando. En cambio, si necesitamos invertir en seguridad o tomarlo todo como as a service, como en modelo OPEX, realmente ahí hay un cuestionamiento. Y obviamente se acelera el gasto o la inversión cuando ocurre un evento, y eso es lo que no debería pasar. Y otro error bastante común que yo creo es, desde el punto de vista directivo, confiar en que soluciones puntuales, aisladas, soluciones que realmente están muy enfocadas en solamente pensar en hardware o solamente pensar en software, y no realmente tener un aliado que incluya la mejor tecnología con el mejor servicio. Yo creo que eso es clave. Es un aliado de negocio, porque el negocio de una cadena de farmacia importante no es la ciberseguridad. El negocio de un banco no es la ciberseguridad. El negocio es producir dinero en la vertical que ellos están. Entonces, el tema de también los skills o el expertise de ciberseguridad, el talento de ciberseguridad, tampoco es que está en todas partes, es escaso. Entonces, asumir un poco el tema de que está aislado, eso es importante, y lo veo como un error. Entonces, muchas gracias, Jaime. Entonces, un tema que es importante es que yo creo que si pudiéramos ahora ir aterrizando desde el punto de vista de estos expertos que tenemos acá y de su experiencia de muchísimos años, y tenemos una persona que está en la junta directiva o un vicepresidente que está en el comité ejecutivo que nos está escuchando, a mí me gustaría preguntarle a Fernando y a José, ¿cuál sería un enfoque mucho más correcto, mucho más estratégico para minimizar riesgo de una organización? Adelante, Fernando. Bueno, Jaime, creo que hay un punto bastante importante, es algo que platicamos día a día acá con nuestros partners, nuestros clientes, que es una de las mejores prácticas que miramos cuando hablamos sobre seguridad, que es que el máximo posible las empresas tengan una visión de arquitectura. Lo que vemos mucho, como habías mencionado hace un momento, es muchas empresas mirando productos o soluciones muy puntuales,
¿no? Que van a resolver un problema específico de un sistema, de una área, de una localidad, y muchas veces se olvidan de tener una visión más integral, más de arquitectura, más end-to-end, ¿no? Entonces, en mi visión, esta sería una recomendación de una mejor práctica, ¿no? Tener una empresa, un integrador, un fabricante que pueda tener esta visión end-to-end, porque siempre en seguridad, nuestra seguridad es tan flaca cuanto el punto más flaco de la cadena, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener esta visión end-to-end, ¿no? Este es un punto que me gustaría hacer acá. Excelente. Lo que yo entiendo sería una visión mucho más integral, en vez de ser soluciones puntuales, Correcto. que si el hardware, que el software, etc. Excelente. Entonces, tal vez desde ese punto, tomando desde ese punto de partida, si pudiéramos, tal vez José, hablarnos un poquito desde tu punto de vista, ¿cuál sería un enfoque estratégico de la ciberseguridad? Sí, Jaime, es una pregunta a lo mejor sencilla, pero sí involucra, digamos, pensar muchas veces cómo lo vamos a hacer. Como les mencionaba, los retos son bastante grandes. Entonces, aquí lo más importante es cubrir lo básico indispensable. Para eso tenemos que empezar por un análisis de riesgos, ¿no? ¿Qué queremos proteger? Entonces, ese análisis de riesgos, también se dice muy fácil, pero lograrlo a veces es un poco complicado porque no sabemos muchas veces dónde está la información o dónde está lo que tenemos que proteger. En la nube, en la oficina, en el on-prem o en la computadora de un usuario remoto. ¿Sí? De ese tamaño estamos hablando, que tenemos que por lo menos tener una idea clara de lo que queremos proteger. Una vez que tenemos eso, bueno, adoptar un programa de ciberseguridad que sea adecuado a nuestra organización. ¿Sí? Obviamente puede ser a lo mejor un programa como que lo haga a través de otra compañía externa, o a lo mejor yo tengo los recursos y hago un mix, pero sí definitivamente tengo que tener un plan. Y obviamente después de ahí vienen otras cosas como ya cubrir la parte de vulnerabilidades, como identificarlas, hacer pruebas continuas y eventualmente tener este tipo de monitoreo general. Pero como mencionaba también Fernando, en realidad la parte de arquitectura hoy juega un papel muy importante. Estamos viendo que las empresas están tendiendo a consolidar inclusive sus proveedores de seguridad. ¿Por qué? Porque de nada me sirve tener el mejor firewall del mundo, el mejor dispositivo de seguridad, si no tengo a alguien que me pueda llevar a medir el rendimiento de ese firewall o identificar las amenazas a las que estoy protegiendo, lo que estoy protegiendo. Entonces, hoy por hoy esto está cambiando y estamos yendo inclusive, digamos, tecnologías como la que nos recomienda Gartner, como un Secure Access Service Edge, el SASE, por ejemplo, donde nos lleva a poner la seguridad más cerca de donde está la información, más cerca de donde está el usuario. Entonces, vamos a ver esa transformación en los próximos meses, pero, como le digo, empezar por lo básico y después de ahí irnos a una tendencia donde podamos consolidar, donde podamos tener una visión más completa de toda la organización, sin dejar esos puntos ciegos ahí descuidados, ¿no? Porque ahora todo punto puede ser un punto de riesgo y como vimos, la parte de ransomware no respeta ningún tamaño de empresa. Entonces tenemos que tenerlo para cualquier tipo de organización. Excelente. Y yo creo que me alineo bastante con el mensaje también que ustedes nos han dado. No se trata nuevamente de soluciones puntuales, pero también desde el punto de vista de medir el riesgo y de entender cuál es el programa de seguridad que yo quiero implementar. No se trata de comprar algo, de ir con la tecnología que sea más sexy, sino es establecer un diagnóstico, como bien lo dijiste, José, un análisis de riesgo, y en función de eso, entonces partir a contratar qué servicios, qué hardware, qué software necesito y qué tipo de servicios con algún, digamos, mix de tecnología con talento experto, tecnología sofisticada con talento experto, de forma tal que el enfoque sea mucho más holístico y de alguna manera mucho más continuo también. Entonces, excelente. Otro tema aquí importante es, yo creo que sería importante entender Juniper. ¿Cuál es la estrategia que tiene Juniper en función del tema de seguridad? ¿Cómo aborda Juniper el tema de seguridad? Hay toda una estrategia que no es muy puntual, es una estrategia holística, continua. Entonces me gustaría empezar con José. Si nos puedes, digamos, comentar un poco sobre esta estrategia que tiene Juniper, de manera tal que nuestra audiencia se oriente un poco de una manera mucho más estratégica. Claro que sí. Me voy a apoyar con Jaime para que en la parte técnica. Bueno,
En realidad tenemos una visión, en Juniper hemos venido a adoptar una visión, tenemos desde varios años lo que le llamamos el Juniper Connected Security, que no es otra cosa que, digamos, volver cada punto de la red un punto donde podamos reforzar la seguridad. Es decir, no solamente el firewall, sino puede ser el router, sino puede ser el switch. Y ahora inclusive hemos extendido esa parte de seguridad a la parte inalámbrica con el Wi-Fi. Entonces, a través de eso también estamos inyectando herramientas, por ejemplo, como la parte de inteligencia artificial, a cada uno de estos elementos para que nos puedan dar, por lo menos desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista de seguridad, nos puedan dar información en forma proactiva, sin necesidad de esperar a tener una reacción. Entonces, Juniper en este sentido ha estado expandiendo, digamos, este marco de referencia aunado a la parte de inteligencia artificial, y muy pronto, bueno, ya tenemos nuestra estrategia definida para lo que es el SASE, para lo que es la parte de la nube, de la protección en la nube como un servicio, o Security as a Service, que es otra de las tendencias que vamos a empezar a escuchar mucho en este contexto, digamos, que todo va hacia la nube, o una nube híbrida, o un ambiente multi-cloud. Y en ese sentido, Juniper ha estado invirtiendo muchísimo desde el punto de vista de poder dar una estrategia coherente, y inclusive adaptable a diferentes tipos de necesidades, ¿sí? O sea, no necesitamos tener todas las herramientas, todo el hardware del mundo, sino simplemente enfocarlo a lo que necesitamos. Y es ahí donde Juniper creo que puede apoyar, junto con nuestros partners. Excelente. Entonces, sí, Jaime, tal vez si nos comentas un poco. Sí, mira, en esto a mí me gusta hacer algunos ejemplos prácticos y yéndonos un poco a las cifras de la evolución que ha habido en los últimos 5 o 6 años de la data que se está subiendo a la nube. Hoy en día, después de 5 años, pasamos de un 20 a más o menos un 50% de las compañías tienen data alojada en la nube. Con el tema de la pandemia también antes las compañías más o menos un 17% tenía de usuarios remotos. Hoy en día 58-60% están trabajando remotamente. Y por otro lado, también el uso de las nubes públicas ha ido de un 40% de gente que tenía workloads en el 2018 a hoy en día un 83% de esos workloads están en la nube. Y eso me lleva a hacer una analogía interesante de cómo se hacía la seguridad antes, que era como estilo un castillo medieval, ¿no? En el cual tú tenías tu foso alrededor, el foso con pirañas o con cocodrilos o lo que sea, los muros altísimos, la compuerta que te dejaba pasar, y hago la analogía con las políticas de seguridad, a que ya como el perímetro se extendió mucho más allá y todos los servicios a la nube, hoy en día se parece más como a un hotel de alta gama en el que todo el mundo tiene acceso a las áreas públicas, pero básicamente si tú te registras te dan tu tarjeta y esa tarjeta a través del elevador te da acceso al piso, ¿cierto? Y en el piso únicamente te abre tu habitación y ya estando dentro de la habitación puedes contratar algunos servicios en demanda. Puedes tener la caja fuerte, puedes tener otra cantidad de cosas que son muy granulares. Y es como la evolución que tiene que tener como esa estrategia de seguridad. Es a nivel de repensar la arquitectura y tratar de contemplar todas las aristas alrededor de esto. Y un poco de eso se trata todo esto de SASE. El tema de SASE, el gran error que se está cometiendo de pronto a nivel de divulgación de la industria en los medios es tratar de hacer que el SASE, posicionarlo como un producto puntual y no como una arquitectura que incluye no solamente los productos de un vendor, que va a ser como este gran portal que es SASE, administrar la seguridad desde la nube, pero el enforcement sigue siendo en los firewalls, en los IDS y como mencionaba José, en los switches, routers, access points, blindar la seguridad, pero ir un poco más allá a los workloads que tengo alojado en la nube, proteger esos workloads como en la cajilla de seguridad dentro del cuarto del hotel, o también proteger los endpoints y todo esto. Entonces, Juniper se le está jugando en toda esta estrategia que incluye no solamente los productos puntuales y el portal de gestión de seguridad, sino también herramientas de inteligencia artificial para autorremediación, para ayudar a que el forensic sea mucho más ágil y todo esto.
Entonces, hacia allá es hacia donde vamos, incluir inteligencia artificial, automatización, más allá de una oferta dentro de la arquitectura que es SASE. Claro que sí, gracias Jaime. Voy a aprovechar ahora la oportunidad para pedirle a la audiencia que nos haga preguntas. Yo creo que esta media hora, 40 minutos que vamos a estar acá va a ser fabuloso para aquellos que quieren tomar decisiones basadas en estrategia y no decisiones porque la tecnología es más sexy o porque este vendor me dice algo. Aquí estamos viendo la estrategia de manera integral y holística. Yo quisiera hacer un alto acá también para, ya que mencionaste Jaime SASE o SASI, como le llaman, que es SASE, tal vez que nos ilustres un poco para que la audiencia, especialmente aquellos que no son tecnológicos, sino que vienen del mundo de los negocios, ¿qué es SASE? ¿Qué significa esa sigla? Pero también, ¿cuál es el concepto de SASE? Ok, perfecto. SASE básicamente es la sigla para Secure Access Service Edge, que básicamente lo que trata de hacer es administrar este cambio que estamos teniendo hacia la nube, porque si nos vamos un par de años atrás, básicamente seguía el esquema en que los usuarios accesan vía una VPN a su headquarter y a través del headquarter accesan el data center, que puede ser on-prem o que puede ser un servicio alojado en un proveedor de cloud, en un proveedor de servicios de data center. Entonces, digamos que siempre esa puerta de entrada era la red corporativa, como tú lo mencionabas al comienzo. Y lo que ha cambiado es que hoy, con una cantidad de cosas que se han ido a los servicios de nube, inclusive los servicios de CRM, ERP, todas estas aplicaciones de soporte a las funciones del negocio, pues básicamente se fueron a la nube y es mucho más práctico que el usuario accese directamente a la nube. Entonces, la evolución que presenta SASE es poder proteger un acceso seguro y también asegurar el borde de donde están esos servicios. Esa es básicamente la traducción de la sigla. En términos prácticos, ¿qué es? En términos prácticos es que mi usuario pueda desde su dispositivo, el que sea, porque pues hoy en día hay apps para todas las plataformas, teléfonos, tablets, laptops de cualquier marca y cualquier sistema operativo. Entonces, desde mi app en cualquier dispositivo yo puedo accesar ese servicio en la nube, autenticarme con todas las credenciales, doble factor, single sign-on, lo que quieras, tokens, y poder tener acceso a esa información, pero asegurarme que mis transacciones y que la información que baje a mi dispositivo esté asegurada y esté protegida para pues, evitar temas como ransomware y demás, o caer en phishing y demás. Entonces, toda esta migración de la arquitectura hay que repensarla muy bien porque nos alejamos del concepto de seguridad perimetral, nos alejamos del concepto de únicamente asegurar el endpoint. Lo que sí sigue existiendo es los puntos de enforcement de las políticas de seguridad. Siguen existiendo los firewalls ya en diferentes sabores, firewalls convertidos en máquinas virtuales para proteger máquinas virtuales, firewalls convertidos en contenedores para proteger workloads que están en contenedores o en microservicios, ¿cierto? Además de los firewalls, digamos que normales para proteger el perímetro, el firewall como un servicio de seguridad dentro de los CPEs que hacen parte de una comunidad de SD-WAN. Y si te das cuenta, todo empieza a ser definido por software y todo empieza a irse hacia portales en la nube. Lo interesante es, lo interesante o el reto que plantea SASE es tener un único portal. Y es hacia donde estamos caminando nosotros. Hoy en día todavía vemos muchas compañías del sector, competidores de Juniper, que si bien tienen un único portal, después ese portal les abre páginas para administrar dispositivos puntuales. Entonces la idea es sería un único portal, perdón, para políticas. acceder a los servicios, ¿no? Exactamente, un único portal para acceder a esos servicios de seguridad. Ese es hacia donde estamos caminando y de hecho es el primer paso por el que arrancó Juniper toda esta estrategia de SASE.
Siguen existiendo Excelente. los firewalls, pero no el firewall como tal. Siguen existiendo los firewalls, siguen existiendo los servicios basados en el cloud, donde hay un repositorio de vulnerabilidades y que me automatiza, digamos, que políticas para estar atento desde el día cero a las nuevas vulnerabilidades y todo eso. Eso sigue existiendo. Excelente. Y pues es importante, además de eso, la integración con las plataformas de autenticación y demás. Muy bien. Bueno, yo voy a dar espacio ahora y paso a las preguntas de los participantes. Y yo tengo una pregunta aquí. La primera pregunta tal vez sea para Fernando. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería, digamos, digamos, desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista negocio, cómo se debe priorizar el presupuesto? Es una pregunta demasiado amplia, tal vez un poquito, pero en términos de ciberseguridad, si te tocara asesorar a un directivo, ¿en qué deberían priorizar el presupuesto? Este es un buen punto, Jaime. Bueno, primero, creo que un punto importante acá que vemos es que más y más los presupuestos y las discusiones de seguridad no están solamente en la área de IT, ¿no? De tecnología de información. O sea, tanto los presupuestos como las decisiones, las discusiones deben estar por toda la organización, porque al final impactan la facturación de las compañías, los costos, el riesgo. Entonces, creo que un punto importante es que estas discusiones, esta priorización no esté solamente aislada con tecnología de información, pero sí para las áreas de negocios también en el nivel el más alto posible en la organización, porque esto es algo que si algo mal pasa, como un ransomware, un phishing o algún robo de datos, esto puede tener un impacto que puede significar la pérdida de reputación, de dinero, de market capital, de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que esta priorización empieza por no estar solamente aislado en la área de tecnología y estar por cross por las áreas de negocio y con una visibilidad muy ejecutiva en las compañías, ¿no? Esto es un punto de recomendación ahí para temas como priorización, budget, etcétera, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, los invito a que sigan haciendo preguntas. Tenemos, creo que una oportunidad única de tener este panel de expertos acá. Y tenemos otra pregunta acá. Mi departamento de IT me dice que estoy protegido porque tengo antivirus y firewall. Y me dicen, no me debo preocupar. ¿Qué pueden contestar ustedes? Tal vez, José. Bueno, definitivamente, como mencionaba al inicio, si hacemos ese análisis de riesgos y eso es lo que nos lleva basado en eso, tomamos la decisión de solamente tener un antivirus y un firewall, bueno, puede ser que esté bien. Es muy raro hoy día, porque como tenemos muchos vectores de ataque y muy variados, entonces esos vectores de ataque pues pueden llegar por email, pueden llegar por un archivo maligno, puede ser alguien que accesó la red de forma indebida. Es decir, que por eso es que tenemos que tener, digamos, bien clara la idea de qué estamos tratando de defender. Si obviamente no sabemos lo que queremos defender y solamente tenemos un par de herramientas, obviamente lo más seguro es que vamos a fallar en ese intento. Entonces es muy importante en tener claro nuestro diagrama de riesgos y en base a eso tomar decisiones para ver de qué tamaño es la inversión que tenemos que hacer. Preguntabas hace un momento cómo debe planearse esa inversión. Bueno, hoy día lo vemos desde la inclusión del CISO en las organizaciones, ¿no? El Chief Information Security Officer. Ya no es una persona de TI o de IT, sino es una persona que está en el Board of Directors, hablando precisamente de qué involucra tener un programa de seguridad implementado y lo que involucra desde tener centros de datos de backup, tener diferentes dispositivos de seguridad, tanto en la nube como locales, y todo eso tiene que haber una evaluación. Entonces, es muy importante tener claro los objetivos otra vez y, en base a eso, actuar y tomar las decisiones de negocio. Excelente. Otra pregunta que hay por acá es, ¿qué sugieren para trabajar la parte que no es tecnológica? Es decir, los miembros de la organización.
no sé, tal vez Jaime. La seguridad obviamente es hardware, es software, es servicio, pero desde el punto de vista de la cadena o el eslabón más débil de la cadena. Hay una pregunta acá que uno de los usuarios pregunta, o el público. Mira, yo te voy a Adelante. hablar con la experiencia de Juniper y lo que hacemos en Juniper. En Juniper tenemos, o el departamento de IT de Juniper contrata con empresas consultoras cursos de educación. O sea, constantemente está habiendo e-learnings o webinars en los que te enseñan como los errores comunes en la gestión de passwords, en el manejo de emails, todas estas cosas. Si bien las herramientas, los gestores, las herramientas de gestión y seguridad de email y otras, pues te hacen cierta verificación, es importante el componente de educación. Y mi sugerencia es destinar parte del presupuesto a la educación del usuario final y hacerlo de alguna manera como una parte integral de lo que la gente tiene que hacer como parte de su trabajo, que es entender cómo pone su grano de arena en la protección de la integridad de la información de la empresa. Me parece súper válido, Jaime, y además yo complementaría que seguramente es el mensaje que tú quieres dar, que sea continuo. O sea, no es decir, compramos Absolutamente. este curso, lo enseñamos, sino la ciberseguridad y las amenazas es algo que evoluciona, por lo cual la educación, el conocimiento que uno puede impartirle a los usuarios tiene que ir evolucionando. Para ir cerrando un poco, hay algunas preguntas y nos vamos a quedar con algunas de esas preguntas para contestarlas offline porque queremos respetar el tiempo. Yo quisiera que nos dieran un mensaje final sobre qué dirían ustedes a una persona que es vicepresidente de negocio, finanzas. Imagínense que la persona es un vicepresidente de finanzas, la persona es un miembro de la junta directiva, nos está escuchando. Quisiera empezar con O'Neill. ¿Qué mensaje le darías que resumiera un poco lo que nosotros quisimos decir acá en esta charla? Mira, Jaime, una de las cosas que a mí me encanta, y lo voy a atar un poco a lo que estaba mencionando Jaime ahora, ¿no? Lo que nosotros hacemos en Juniper. Si nosotros vemos las soluciones de Juniper, todas nuestras soluciones corren lo que nosotros le llamamos Junos OS, un solo sistema operativo. Y sinceramente, una de las cosas que me llamó la atención cuando yo decidí venir a Juniper, yo he estado en otras empresas en la industria antes de Juniper, es poder correr una red, un sistema, no lo voy a llamar firewall, un sistema de seguridad donde puede ser híbrido, en la nube o en sitio. Correr, por ejemplo, mis servicios de data center, mis soluciones de data center, lo que es el mismo LAN y el mismo WAN, todo sobre un solo sistema operativo. Muy pocas empresas pueden hacer eso en la industria. Diría yo que Juniper es probablemente única en ese aspecto. Y dentro de ese ecosystem, por llamarlo así, tenemos todo lo que es el nivel o la plataforma soluciones de seguridad, donde se está protegiendo, como decía el equipo acá presente, se está protegiendo no solo el perímetro de la red, pero sino a la vez las aplicaciones y servicios del data center. Entonces, cuando evalúen soluciones, mi recomendación es miren la integración de cómo se integran todos estos componentes en una red. La red son sistemas y componentes complicados, no son difíciles. Siempre es bueno tener y minimizar los puntos de errores. Al tener también un solo sistema operativo, ahí reduces mucho lo que es el OPEX, el CAPEX, porque necesitas menos aplicaciones, menos software, menos caja, y incrementas la facilidad de aprendizaje y conocimiento para los mismos técnicos de la empresa. Entonces, eso de tener un sistema operativo en este ambiente de LAN, WAN, data center y seguridad, sinceramente, para mí personalmente, es algo que es un punto sumamente importante a considerar. Gracias, gracias, O'Neill. ¿Y qué nos dice Jaime sobre qué mensaje final le darías a un vicepresidente de finanzas, un CFO, un COO, un CEO, respecto a cómo me voy a enfocar este tema de seguridad? Podemos capturar un poco los mensajes que dijimos en esta conversación. Sí, mira, en general, como tú mencionabas, el tema de seguridad es un tema vivo. Entonces hay que contemplar la
las políticas de seguridad desde el punto de vista integral, extremo a extremo, no necesariamente un presupuesto para compra de dispositivos de seguridad, sino mucho más allá una política completa de ciberseguridad que incluya educación, servicios de consultoría y por supuesto eso dará como lo mencionaba José, dará al final como un diagnóstico de qué debe implementarse y qué debe seguirse haciendo. Al final la ciberseguridad hay que pensarla como que yo me estoy mudando cada año, ¿verdad? Si el ciclo de inversiones es anual, yo me estoy mudando cada año. ¿Qué tengo que hacer cuando me mudo? Pues mirar qué puedo aprovechar y qué tengo que desechar. Va a haber ropa que ya no me va a servir o que no uso, entonces o la voy a donar o la voy a poner en un sitio de subastas o lo que sea, ¿verdad? Entonces hay que pensarlo como algo vivo, como algo dinámico y un componente súper importante es no solamente los productos, sino la consultoría para una arquitectura que esté de acuerdo a las necesidades del negocio. Gracias, Jaime. Y bueno, adelante, José. Cuéntanos un poco tu visión para un poco recapitular los mensajes que hemos dado el día de hoy. Bueno, yo creo que, digamos, el tema es, como dice Jaime, en boga de todos los días vemos noticias de las amenazas que estamos sufriendo. Hoy en la mañana precisamente veía que han detectado flujos de dinero hacia Bitcoin, o sea, criptomonedas, del orden de los billones de dólares, precisamente resultado del ransomware. Entonces, no estamos hablando de algo, y O'Neill precisamente mencionaba un par de casos que fueron muy notables, donde inclusive unas cantidades de dinero exorbitantes, ¿no? Entonces, hemos visto cómo operaciones de hospitales completos se han parado por semanas, ya no solamente afectando la parte de informática y de el personal information, la parte de privacidad, sino estamos afectando vidas humanas también. Entonces, realmente se vuelve crítico, es importante sentarse a pensar precisamente en esa estrategia. Si no lo tengo el plan de ciberseguridad conmigo, bueno, pues tengo que pensarlo, tengo que pensar en un análisis de riesgos. Es prácticamente imposible llegar a un 100% nivel de protección. Tenemos que pensar en una forma de minimizar esos riesgos, ¿sí? De llevarlo a un nivel manejable, a un nivel que pueda yo aceptar, e inclusive ver cuál es mi apetito de riesgo, ¿no? En base al negocio. Si el negocio me dice, oye, si para tú estar totalmente protegido necesitas 100 millones de dólares, pero yo solamente vendo al año 80, bueno, obviamente no hay una lógica ahí. Entonces, esa parte tenemos que racionalizarla, poner nuestro framework de seguridad digamos, y reforzarlo. Lo que mencionaba también Jaime, Fernando también, la parte de educación al usuario, lo que es la parte social engineering. Uno de los eslabones más débiles definitivamente somos nosotros como usuarios, y hasta los usuarios más experimentados llegamos a darle clic a un email que viene con un link malicioso, ¿no? Y eso obviamente nos lleva a la idea de que no estamos exentos. Y como decías tú al principio, muchas veces no es si nos han atacado o nos van a atacar, cuándo nos van a atacar. Entonces, en base a eso también administrar nuestros riesgos. Hoy en día existen excelentes herramientas para hacer ese cálculo de riesgos y en base a eso tomar la decisión de qué tipo de tecnología vamos a utilizar. La buena noticia, como dicen el cyber lining, aquí es que de alguna manera vienen tecnologías como SASE, como la mencionaba Jaime, que se vienen siendo más simples, nos ayudan, por ejemplo, la parte de inteligencia artificial, nos van a ayudar a defendernos máquinas contra máquinas. El ransomware, por ejemplo, los operativos de un SOC están cansados también de ver tantos eventos y muchas veces ya llega un momento que dicen, apágalo porque no puedo manejar tanto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Es, bueno, ponemos una máquina para que nos empiece a ayudar un poco a segregar esa información y a tomar decisiones. ¿Sí? Una parte importantísima es la respuesta a incidentes que podamos tener para que podamos dar precisamente una respuesta clara cuando tengamos un problema mayor. ¿Sí? Entonces, gracias. Definitivamente es un esquema holístico. Adelante. Gracias, José. Fernando, finalmente, si terminamos contigo, ya para entonces hacer un wrap-up, una finalización de la sesión. Adelante. Sí, no, bueno, creo que mucho ya fue mencionado acá de cosas, recomendaciones,
puntos importantes. Me gustaría de adicionar un último punto que es, pero no menos importante, que es para que las empresas cuenten con un integrador que realmente conozca y tenga una práctica de seguridad. Porque seguridad no es una de estas tecnologías donde simplemente compramos productos y, bueno, después ponemos en nuestro data center y está. No, es algo que requiere bastante conocimiento de la red, servicios de gerencia, de management, ¿no?, de la plataforma. Entonces, mi punto acá para cerrar es que miren siempre un integrador que conozca seguridad, que tenga una práctica sólida de seguridad. CLA seguramente lo tiene, ¿no? Y que es seguramente un punto importante de salida ahí para tener esta arquitectura end-to-end que comentamos, ¿no? Gracias, Fernando. Bueno, yo quisiera hacer un resumen ya para ir finalizando. Yo tengo 5 puntos que me parecen súper importantes. El primero es un mensaje muy claro. Si tú eres un CFO, un CEO, un CEO, realmente el tema de ransomware está causando pérdidas económicas de reputación incontables. Y no se trata ya de si te va a pasar, sino cuándo te va a pasar. Bajo estas perspectivas, realmente el tema de seguridad lo tienes que llevar más allá de hablar de tecnología. Tienes que llevarlo a un tema de enfoque estratégico desde el punto de vista de junta directiva, y acá lo han dicho los expertos. Lo primero es verlo desde el punto de vista holístico y continuo, ¿no? Poder tener un diagnóstico, poder tener algún pilar en donde, de ciberseguridad donde yo me pueda proteger, y un pilar de ciberseguridad donde yo pueda tener algún tipo de monitoreo constante. Y para todo esto, para este enfoque integral, holístico, continuo, realmente con Juniper, con lo que nos han contado acá, la tecnología está allí. Y desde el punto de vista de CLA Direct, nosotros estamos ayudando a empresas en toda América Latina para ofrecerles enfoque. No solamente hablar de bit and bytes, de tecnología, sino sentarnos con la junta directiva, presentarles qué es lo mejor que se puede hacer desde el punto de vista de estrategia para que realmente el riesgo se minimice con un enfoque, repito, holístico y continuo. Entonces, con esto quiero cerrar. Un último mensaje sería la parte de educación. Yo creo que el eslabón más débil tiene que ver con el usuario final. Esos llamados clic que le doy en un email que me enviaron y que realmente al final me permite a mí ir a un sitio que me va a robar información. Esa parte es sumamente importante. Entonces, quiero agradecerle infinitamente a Fernando, a José, a O'Neill, a Jaime, que sacaron su tiempo, que sé que tienen una agenda súper ocupada, y a todos aquellos que nos acompañaron. Tenemos muchas personas que nos acompañaron de toda América Latina. Vamos a seguir haciendo estos eventos. Para cualquier tema me pueden buscar en LinkedIn como Jaime Blanco Landau. Me pueden buscar, y por supuesto si hay alguna pregunta para alguno de los expertos yo la redirecciono. Si hay algún proyecto en que estén, digamos, interesados nuevamente de mirar el tema de ciberseguridad, no de bit and bytes, no desde el punto de vista tecnológico, sino subirlo de nivel, que es como debe ser, mirarlo desde un punto de vista estratégico, me contacta y con gusto, en conjunto con Juniper, en cualquier lugar de Latinoamérica los podemos apoyar. Así que muchas gracias, Fernando, José, Jaime, O'Neill, y a todo el público. Buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por el tiempo. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Un abrazo, gracias Jaime.